Muy buenas tardes a todas y a todos. A nombre de la Unidad de Docencia del Departamento de Pregrado, les damos una afectuosa bienvenida a este ciclo de formación docente denominado Reflexiones, Aprendizajes y Nuevos Desafíos para la Docencia Remota. Les agradecemos a todas y a todos por estar en esta sala virtual en el día de hoy. Sabemos que ha sido un año complejo. Nos encontramos en la segunda mitad de este semestre con una emergencia sanitaria que está siendo un hito muy relevante en nuestras vidas, tanto a nivel personal como profesional. Esta experiencia sin duda tiene un correlato en los procesos educativos que se están llevando a cabo en nuestra casa de estudios. Saludamos también muy especialmente a quienes nos siguen a través del canal de YouTube de la Unidad de Docencia. Gracias por estar también con nosotros esta tarde. Hoy nos encontramos en el segundo momento de este ciclo de formación que tiene como énfasis, por una parte, la importancia de la experiencia del primer año universitario y las implicancias para la docencia, y por otra, la reflexión y socialización de buenas prácticas en docencia remota. Las modalidades que forman parte de esta instancia formativa son las siguientes. Tendremos talleres de formación, actividades que buscan promover el desarrollo de competencias digitales y estrategias de enseñanza y evaluación. Contaremos también con conversatorios y paneles, actividades que buscan visibilizar la presencia de los diversos actores que conducen y acompañan los procesos educativos en nuestra institución. Socialización de experiencias docentes, que son actividades que buscan destacar las buenas prácticas de enseñanza remota a través de paneles, entrevistas y difusión de testimonios y experiencias. En todo de hoy abordaremos el equilibrio, los principios orientadores de los procesos formativos. Nuestro modelo es la equidad e inclusión. En esta línea, en nuestra casa de estudios se entiende la equidad y la inclusión universitaria como la posibilidad y participación de calidad que promueva el derecho a conocer, investigar, criticar, proponer y participar en la construcción de conocimiento, en el desarrollo de la... Hola, buenas tardes a todas y a todos. Perdimos ahí a Fran, por ahí en los espacios de la red. ¿Aparecí por ahí? Sí, ahí. Tenías algunos problemas de conexión en tu presentación. Ahora se te ve un poco congelada. Sigue siendo inestable mi conexión. Pero creo que sin más, para no comentarles que el taller de hoy es denominado Los principios y estrategias para el desarrollo de actividades inclusivas en el aula. Tiene como propósito reconocer principios y estrategias que contribuyen formativa en el aula en un marco de equidad e inclusión educativa, que es un principio, ¿verdad?, de nuestro modelo educativo y de nuestro sello institucional. Van a estar a cargo de la sesión de hoy Diana Sobrero, jefa de la Unidad de Estudios, Análisis y Evaluación del Departamento de Pregrado, y Pablo Lovera, asesor educativo de la Unidad de Docencia también del mismo departamento. Esperamos que esta instancia sea un aporte para el desarrollo de sus prácticas docentes en este semestre, y sin más le doy la palabra a Viviana. Hola, buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a todos y a todas a este taller. Esperamos entonces, tal como lo comentaba Francisca, que sea un espacio de interacción también para la conversación en torno a estos temas vinculados a la equidad y la inclusión, que siempre es un desafío en nuestras universidades. Vamos a estar a cargo de este taller, Pablo Lovera y yo, quienes hablan. Pablo, de la Unidad de Docencia del Departamento de Pregrado, profesor, y quien les habla del Departamento de Pregrado de la Unidad de Estudios. Si les parece, podemos partir con la presentación. Perfecto, Viviana, ahí está.
La que viene, por favor. De alguna manera, ya lo adelantaba un poco Francisca, lo que nosotros esperamos en este taller es que, como resultado de aprendizaje, o quienes participen finalmente puedan reconocer principios y estrategias que contribuyan a mejorar la experiencia formativa en el aula en un marco de equidad e inclusión educativa. ¿Cuál va a ser el itinerario de este taller que esperamos alcanzar a hacer todo? Seguimos con la que sigue, por favor, Pablo. En principio, vamos a hablar brevemente de algunas iniciativas institucionales que se han ido desarrollando en la Universidad de Chile vinculadas al desarrollo de una cultura inclusiva. Creemos que es importante partir también, o sea, la idea de hablar de estas iniciativas tiene que ver con mostrar un poco el contexto en términos más bien estructurales o institucionales de cómo se ha ido abordando en nuestra universidad, porque pensamos que es parte del entorno y el soporte es muy importante para luego pensar en la docencia, ¿no? En segundo momento, vamos a hablar de las barreras que influyen en la docencia y en el aprendizaje para lograr que sean inclusivas. Y finalmente vamos a trabajar en torno a las estrategias, que es el punto que viene, Pablo, en torno a las estrategias vinculadas a la docencia inclusiva para pensar en concreto cómo avanzar en este tipo de prácticas, ¿no? A partir de la propia experiencia y a partir de otras experiencias que nos puedan nutrir para repensarnos en esta línea. La que viene, Pablo, por favor. Pero antes de partir con estas ideas y con todo esto que queremos trabajar con ustedes, nos parece que sería interesante, importante que se pudieran conocer en pequeños grupos o interactuar en pequeños grupos en torno a una pregunta que tiene que ver con qué prácticas de enseñanza podrían contribuir a una docencia universitaria más inclusiva, apelando a la experiencia, a la intuición, a lo que ya conocemos, al propio camino respecto de lo que han emprendido ustedes y cada uno en los temas de docencia inclusiva. A partir de lo que conocen, de lo que desconocen también, de lo que desconocemos. Es decir, una conversación abierta en la que pueda fluir, digamos, la conversación en torno a este punto, ¿no? ¿Qué prácticas de enseñanza podrían contribuir a una docencia universitaria más inclusiva? Bien, como decía Pablo Viviana, nos va a contar la pauta. claro, van a visibilizar nuevamente la pregunta justamente que le estábamos haciendo, y la idea es que de manera individual ustedes puedan contestarla en este enlace que les voy a colocar acá, en el chat, en el cual la idea es que puedan ingresar ese código, ¿ya? Ustedes entran a ese sitio, ¿ya? Es probable que quizás más de alguno o alguna ya haya utilizado esta aplicación, www.menti.com, ingresan ese código y les va a aparecer ahí la pregunta que les mostrábamos recién. Y la idea es que puedan completar, ahí hay 3 espacios para que puedan salir 3 ideas. No necesariamente puede ser una palabra, puede ser una pequeña frase de lo que se les venga a la mente en torno justamente a la pregunta que les estamos formulando, ¿ya? ¿Qué prácticas de enseñanza podrían contribuir a una docencia universitaria más inclusiva? Asumimos de que es muy probable que hayan bastantes prácticas inclusivas entre algunas de las que ustedes realizan, y lo importante también es ir reconociendo justamente cuáles son para ir también potenciándolas. Ese es un poco el propósito. Les voy a proyectar la nube de palabras, ya en la medida que ustedes vayan completando la información, nos debería estar apareciendo acá en la pantalla, ¿ya? Así que mientras van completando, ya vamos a ir, yo les voy a compartir una parte de la pantalla para que puedan ir visibilizándolo. Ahí estamos. Entonces, Vivi, ya empiezan a aparecer algunas ideas ahí, ya, para que podamos ir viendo cómo esta se va construyendo colaborativamente. Estas ideas en torno a qué prácticas podrían ayudar y contribuir a esto. A propósito justamente de este tema, ya nosotros tuvimos un interesante panel el día de ayer que hablaba justamente acerca de cómo la Universidad de Chile ha avanzado de sus políticas institucionales, tanto desde el modelo educativo como la política de equidad e inclusión y la recientemente política de pueblos originarios aprobada en el Senado Universitario. Se abordaban justamente estos puntos,
¿ya? Todas nuestras actividades nosotros las colocamos en nuestro canal de YouTube. Entonces, ahí también hay información relevante que a lo mejor a ustedes les podría también dar un mayor contexto justamente de estas actividades. Les voy a colocar igualmente acá en el chat la información justamente de esa actividad para que la puedan justamente después volver a visitar. Bien, Vivi, no sé qué te parece lo que estamos viendo acá. Súper interesante, llama la atención que todo lo que tiene que ver con la participación, el trabajo colaborativo, el trabajo grupal, digamos, el foco está puesto en la interacción, ¿no?, entre estudiantes, y creo que ese es un camino que todos visualizamos de alguna manera como fundamental, ¿no? También apareció al principio esta idea de diseño universal de aprendizaje, que me parece también que después se fue desdibujando y que yo creo que es otro elemento importante a considerar, ¿no? Pero va ganando la idea de trabajo grupal y colaborativo, ¿verdad? Exactamente, sí. Por lo que vemos, se sigue moviendo la nube, ¿ya? Así que, pero efectivamente destaca bastante, ¿cierto?, el tema del trabajo colaborativo, el tema de los trabajos grupales. Así que son cuestiones que la conversación, el diálogo, apoyar el estudio autónomo también aparece ahí, ya que eso sobre todo es importante en este contexto en donde principalmente tenemos que saber acompañar ese proceso de trabajo autónomo, considerando las condiciones que no todos tienen, ¿cierto?, para una buena conectividad. Por lo tanto, aparecen ideas pero muy, muy interesantes. Bien, bueno, muchas gracias por su participación. Esto nos sirve de bastante contexto justamente para lo que vamos a ir viendo a continuación. Entonces voy a volver a colocar la presentación. Como les comenté, ahí les dejo el enlace justamente al panel que tuvimos ayer, así que lo pueden volver a revisar porque se abordan cuestiones bien importantes desde las políticas institucionales de la Universidad de Chile, para que lo puedan volver ahí a visitar. Muy bien, entonces, continuando con nuestra presentación. A partir justamente de lo que ustedes estaban mencionando, y creo que le da bastante marco justamente a este concepto, quisiéramos presentarles una breve aproximación a lo que entendemos por inclusión educativa, ¿ya? Esto en realidad viene de bastante tiempo hacia atrás, no necesariamente comienza hasta el 2005, pero en la práctica se entiende justamente como un proceso que busca desde la educación responder a la necesidad de atender a la diversidad, y eso implica promover una mayor participación de los educandos en el aprendizaje, las actividades culturales y comunitarias y reducir la exclusión del sistema educativo. De hecho, estamos hablando, ¿cierto?, de la UNESCO porque generalmente estos son acuerdos en los que nuestro país también ha participado y ha comprometido justamente promover la inclusión educativa, no solamente a nivel escolar. Como sabemos, desde el año 2015, con el segundo gobierno de Bachelet, se aprobó una ley de inclusión que está actualmente vigente, pero justamente el compromiso, de hecho viene de más atrás, desde el proyecto de Educación para Todos, del año 94 también, fueron convenciones de la UNESCO que se celebraron en distintas partes del mundo y que tienen que ver justamente con que la educación sea para toda la vida. Por lo tanto, esto implica un compromiso tanto en el nivel primario como secundario y, por supuesto, la educación terciaria. Y esto incluye tanto el pregrado como el posgrado. Por lo tanto, efectivamente, este tipo de prácticas de alguna manera permiten transversalizar, o este tipo de acuerdos, quiero decir, este tipo de necesidades tan importantes justamente para la educación chilena. Pero la pregunta es, ¿cierto?, en el contexto de la Universidad de Chile, ¿ya? ¿Qué iniciativas, Vivi, se están implementando? ¿Ya? ¿Qué cosas nos podrías contar? Bueno, algunas de ellas ya se han nombrado en el panel. Ayer Francisca recién las nombraba muy bien. Pero a mí me gustaría partir por una premisa, que es el punto de partida que sostiene de alguna manera todas estas iniciativas, y que es la premisa que asume la Universidad de Chile, y en particular la Vicerrectoría de Asuntos Académicos, y que tiene que ver con que para que la docencia inclusiva sea una práctica posible, esto requiere una cultura institucional inclusiva. Es decir, la docencia inclusiva no supone solamente buenas iniciativas docentes, no se agota ahí, si bien la docencia es un elemento central y nuclear, digamos, cuando hablamos de inclusión,
no es posible una docencia inclusiva plena si es que no hay una cultura institucional que hace a veces de soporte, ¿no? Y que compromete a toda la comunidad universitaria en su conjunto. Y en ese sentido, la Universidad de Chile asume que llegar a eso supone una transformación de orden cultural en distintos niveles, ¿no? Y en ese sentido nos interesa nombrar solamente algunas de las iniciativas, porque podríamos estar hablando toda la tarde y no es la idea, pero sí mostrar algunas que son centrales justamente para la docencia. La que viene, por favor, Pablo. Justamente, tal como lo venimos planteando, quizá un hito central dentro de estas iniciativas está en el nivel o en el marco normativo, y básicamente me refiero como hito a la política de equidad e inclusión del 2014, que de alguna manera repercute absolutamente y rápidamente en la composición y en las características, en la composición del aula y las características de los estudiantes que empiezan a ingresar a la Universidad de Chile, porque gracias a esta política es que se amplía el acceso, digamos, a estudiantes que históricamente no estaban, o en las últimas décadas, no estaban pudiendo acceder a universidades tradicionales como la Universidad de Chile. Y particularmente hago referencia, digamos, al sistema de ingreso prioritario de equidad educativa, ¿no? Pero sabíamos que esa normativa y estos nuevos modelos o nuevos sistemas de ingreso no eran suficientes, es decir, garantizar el acceso no es suficiente para hablar de inclusión, como bien lo vamos a desarrollar hoy, ya lo sabemos. No hay inclusión si es que no hablamos, además de garantizar equidad e inclusión en la permanencia y en el egreso. Y para eso sabíamos que era fundamental acompañar estos procesos desde un modelo educativo. La Universidad de Chile en su momento tenía su modelo educativo, pero se decidió, a la luz de lo planteado por la política de equidad e inclusión, de actualizar este modelo, precisamente porque se considera que el modelo es el gran paraguas que articula todas las iniciativas y todos los programas formativos del Departamento de Pregrado y del pregrado en general, teniendo muy presente también el sello identitario y las políticas y los principios institucionales, y digamos la cultura institucional, el mandato institucional. Y uno de los elementos y uno de los principios orientadores que se establecen en el modelo tienen que ver con el principio de equidad e inclusión. Veamos cuáles son los contenidos conceptuales o cómo se define la equidad e inclusión en el modelo, la que viene. ¿Cómo se entiende la equidad en el modelo educativo? Se entiende como justamente la atención diferenciada según las necesidades y condiciones particulares de individuos y grupos específicos. Y esto es porque se asume que en una sociedad desigual o altamente segmentada como la sociedad chilena, donde no todos los estudiantes tienen las mismas oportunidades en básica y media para prepararse, digamos, no todos se pueden preparar de la misma manera. El sistema educativo chileno es altamente segregado. En esas condiciones, el igual trato o el trato igualitario podría incurrir en nuevas injusticias. Y en ese sentido, si asumimos que los estudiantes llegan con caminos académicos y con caminos personales y familiares diferentes, la equidad precisamente se visualiza como una forma de justicia restitutiva de un derecho que ha sido vulnerado en básica y en media, digamos, ¿no? Y en ese sentido, se entiende la equidad entonces como una manera, como una atención diferenciada según las necesidades y características de los estudiantes y las estudiantes. Ahora, el principio es de equidad e inclusión, porque se espera que se articulen. ¿Y qué se entiende por inclusión? En el modelo educativo se entiende por inclusión, se asume una perspectiva que se contrapone al enfoque normativo que entiende la diferencia como un déficit. Y en ese sentido, aquí se espera, y muy bien se desarrollaba ayer en el panel, que cuando hablamos de la diferencia, la idea no es borrar la diferencia, sino más bien no solo respetarla, sino potenciarla. Es decir, que un estudiante pueda seguir siendo él mismo con su historia, con su cultura, con su bagaje personal, familiar, cultural en la universidad y pueda ser respetado en ese sentido como un valor. En ese sentido, el foco entonces de la transformación es la institución, porque es la que debe velar porque no existan estas barreras de las que vamos a hablar después
para que esa inclusión sea posible. Y además se visualiza que el éxito académico ya no es solo responsabilidad del estudiante o de la estudiante, sino que también es responsabilidad de la institución, es una responsabilidad compartida, ¿no? Y la diferencia se entiende en un sentido amplio, ¿no? Estamos hablando finalmente de asumir la diferencia como parte de la condición humana, y algo que hay que valorar y no borrar, no normalizar, que es algo que más bien han venido haciendo los sistemas educativos durante décadas o desde sus orígenes, ¿no? Entonces la transformación cultural que estamos proponiendo es de envergadura. La que viene, por favor, Pablo. Y también el modelo educativo plantea que este principio permea de la misma manera las características de la docencia, de lo que se espera de la docencia en la Universidad de Chile, y una de las principales características, o mejor dicho, dentro de este listado de características, que son solo 4, inclusiva, pertinente y activa, reflexiva y colaborativa, la inclusión se releva, digamos, como una de las más importantes, porque significa justamente que es una docencia que va a reconocer y valorar la diversidad en el aula. La que viene, por favor, Pablo. Ahora, ¿cómo se traduce? Y ese es el gran desafío de cómo se traduce el marco normativo, lo escrito, lo que está, digamos, como propuesta, que está consensuada, en fin, pero cómo se traduce en la vida cotidiana, cómo se traduce estructuralmente. Y en ese sentido nos parece relevante mostrar cómo este marco normativo se hace carne en iniciativas de la Vicerrectoría de Asuntos Académicos, y en particular desde programas que se coordinan y se gestionan desde el Departamento de Pregrado, básicamente en 2 líneas, que son las que vamos a presentar ahora, como decía antes, sin querer agotar todas las líneas porque estamos seguros que nos quedamos cortos, pero quisimos poner el foco en al menos 2 soportes que consideramos fundamentales. Uno que tiene que ver con los programas que generan la unidad de aprendizaje. Y aquí solamente voy a presentar el listado, pero para mostrar que la unidad de aprendizaje trabaja en acompañamiento a los y las estudiantes desde un programa de inducción a la vida universitaria, donde la recepción de todos los estudiantes y las estudiantes que ingresan a la universidad se piensa cada vez más en términos inclusivos y en términos humanizantes, si me permite la palabra. Es decir, la inclusión supone mucho de lo que ustedes decían en la nube recién, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la conversación, la participación, la interacción, el reconocimiento del otro, y que el estudiante se sienta recibido, reconocido, en un trato humano, cálido, de una institución que lo acoge y lo recibe, nos parece fundamental para pensar en términos inclusivos, ¿no? En los programas de acompañamiento tutorial a estudiantes, tanto en la tutoría integral PAR, en tutorías en lectura y oralidad académica, y en mediación cultural. Sabemos, como ya decía antes, que la equidad y la inclusión no se agotan en garantizar acceso, sino que en términos de permanencia es fundamental, y el acompañamiento en este marco de tutorías ha sido indispensable para pensar en inclusión en la Universidad de Chile. El programa de escritura para tesistas también, porque al principio estábamos muy focalizados en los primeros años, sobre todo por la transición de la enseñanza media a la universidad, y hoy sabemos que a lo largo de todo el proceso formativo, e incluso en los últimos ciclos, aparecen nuevos desafíos que no todos los estudiantes pueden enfrentar de la misma manera, y el acompañamiento de tesistas ha sido también un programa estrella en ese sentido. El acceso efectivo a la educación superior, todo lo que tiene que ver con el programa PASE, que ustedes seguramente conocen muy bien, la consejería y orientación estudiantil, que tiene que ver con acoger a los estudiantes, ya no en una asesoría vinculada netamente a lo académico, sino también en el vínculo o la dimensión emocional y afectiva que está involucrada en el aprendizaje, y que muchas veces es lo que entrampa a los estudiantes. Es un espacio donde el estudiante se siente escuchado y es acompañado si es que se tiene que derivar. Porque muchas veces hay muchas puertas posibles para golpear, pero el estudiante se marea o se pierde, y que haya una unidad de consejería que pueda acompañar al estudiante en ese proceso también es importante, y ha sido también clave y muy bien evaluado por los estudiantes. Y por supuesto todo el espacio que tiene que ver con recursos para el aprendizaje, que son plataformas donde los estudiantes pueden acceder permanentemente a ayudas en esa línea, ¿no?
eso muy rápido, con el perdón de la unidad de aprendizaje, si hay alguien de la unidad de aprendizaje, saluditos, seguramente podría decir mucho más. Yo lo paso muy rápido porque me parece que lo que esperábamos con Pablo es mostrar un poco el mapeo de cómo estamos tratando de concretar este gran principio de equidad e inclusión que propone el modelo educativo. Aquí viene Pablo, por favor. Y otra vez, y pido ya perdón también a la unidad de docencia, pero creo que aquí me focalizo solo en una línea de la unidad de docencia que es clave a la hora de pensar, digamos, en una docencia inclusiva, y ahí la labor de la unidad de docencia es fundamental, y que tiene que ver con el acompañamiento a docentes, tanto en lo que es formación, en el acompañamiento mismo y en la evaluación. En el ámbito de la formación, todo lo que tiene que ver con la formulación de orientaciones con una docencia inclusiva. Esperamos que sea una manera de acompañar a los y las docentes, precisamente para ir desarrollando estrategias desde su propia práctica y en reflexión sobre la propia práctica, pero de alguna manera son orientaciones que se pueden también compartir con colegas y pensadas desde la cultura institucional. El ciclo de programas y talleres como este, por ejemplo, donde pensamos que la interacción y el intercambio de experiencias desde lo conceptual y desde lo teórico y práctico es fundamental. El acompañamiento en mesa de ayuda, el acompañamiento que recibe el programa de profesor coordinador de primer año, precisamente por la transición que supone hacer inclusión en los primeros años donde los estudiantes vienen ingresando de la enseñanza media, por lo tanto esa transición tiene una particularidad y una complejidad específica. Y en el marco de la evaluación de medio término, que así lo llamamos, pero que tiene que ver con en este año, a propósito de esta experiencia sin precedentes que tuvo que ver con la docencia remota de emergencia, escuchar a medio camino, escucharnos cómo vamos, en qué estamos, es una evaluación formativa, de alguna manera, que nos ha servido a los docentes, a los programas, para ir ajustando, digamos, en el camino esta experiencia e ir aprendiendo también de la experiencia. Y la evaluación de desempeño docente, que también tiene una perspectiva inclusiva y que supone escuchar la voz del estudiante a propósito de su experiencia en su proceso de aprendizaje, a propósito de su mirada, de cómo ve la docencia y cómo aprovecha esa instancia, ¿no? Eso podría contarte, Pablo. Gracias, Vivi. ¿Ya? Por ahí estaban preguntando justamente en el chat, habían algunas preguntas. Preguntaban si es que estos programas son para todos los estudiantes. Claro, si bien hay algunos que tienen priorización justamente en el primer año, en general justamente son abiertos, ¿ya? A quien quiera participar, ¿ya? A excepción, como decía, ¿cierto?, de las tutorías, ¿cierto?, en el primer año principalmente. Exacto. Pero si ustedes también, en el contexto de su docencia, tienen casos especiales, ¿cierto?, que ustedes consideran justamente que es necesario que reciban el apoyo necesario, por supuesto, la idea es que se puedan contactar con la unidad de aprendizaje y que por ahí justamente Lisette Astorga colocó el enlace para que lo puedan justamente revisar. Bien. Bueno, continuando justamente con esta conversación, justamente como lo planteaba Viviana, tenemos iniciativas por un lado desde la Vicerrectoría de Asuntos Académicos, desde la unidad de aprendizaje y por otro lado desde la unidad de docencia. También cabe preguntarse justamente cuáles son justamente esas dificultades iniciales que dan pie de alguna manera a la necesidad de avanzar hacia una docencia más inclusiva. Y en ese sentido tenemos que pensar concretamente, y bueno, ese es uno de los principales objetivos de la actividad de hoy, es que podamos proyectarlo hacia justamente nuestras prácticas docentes, considerando qué desafíos les competen a la docencia universitaria en este contexto. Entonces, cuando se habla de los desafíos en educación inclusiva en todo nivel, y en particular en el contexto de la docencia universitaria, se habla justamente de minimizar o suprimir las barreras que obstaculicen la presencia, la participación y el aprendizaje de las y los estudiantes. Estas barreras pueden ser políticas y tiene que ver justamente con el reconocimiento de la diversidad de los estudiantes, no solo como lo comentaba Viviana en el acceso, sino que también dentro del espacio institucional, de que efectivamente los estudiantes y las estudiantes tengan posibilidades de participar en todas las instancias que les ofrece la universidad y no solamente las clases.
A propósito de lo que preguntaban justamente de estos programas que se ofrecen desde justamente la unidad de aprendizaje, efectivamente existen múltiples espacios, incluso aquellos que generan los propios estudiantes. Como ustedes bien saben, en la Universidad de Chile también hay muchos grupos organizados de estudiantes que, por supuesto, desarrollan una serie de actividades. Y la verdad es que también es responsabilidad de la universidad poder procurar justamente de que no hayan diferencias justamente en el acceso a esa participación. También hay barreras que son culturales y que tienen que ver con esa anonimización que a veces se presenta justamente en la universidad de los estudiantes que forman parte de la comunidad universitaria, en el sentido de que si llegan justamente a la universidad, como bien lo decía Maribel Mora en el panel de ayer, llegan con su identidad, ¿ya? Y la idea justamente es que seamos capaces de reconocer y valorar esas trayectorias, esos orígenes, y de esa manera nosotros minimizamos esa barrera de la normalización en la educación, como lo decía muy bien Viviana recientemente. Por lo tanto, de alguna manera lo que enriquece justamente a la comunidad universitaria es precisamente ser capaces de poder valorar también esos saberes, valorar justamente esas experiencias de vida personales, de qué manera eso contribuye también a también avanzar hacia una universidad mucho más abierta y mucho más inclusiva. Y por otro lado, barreras en la enseñanza, ¿ya? Y que tienen que ver justamente con cómo de nuestra docencia universitaria, desde nuestras prácticas docentes, también pueden haber ciertos obstáculos que están muchas veces generados por ciertas prácticas que se van reiterando justamente a lo largo del tiempo, o bien porque tenemos justamente una manera acostumbrada de acompañar los procesos formativos, que a veces tiene que ver incluso con cómo nosotros mismos fuimos formados, y en muchos casos a veces se tienden justamente a repetir ese mismo tipo de proceso. Lo importante es que a través de la reflexión seamos capaces de poder visibilizar de qué manera nosotros podemos ir mejorando nuestras prácticas de enseñanza, y de alguna manera también vamos a ir comentando, y yo creo que varias de las cosas que ustedes señalaron ahí en la nube de palabras contribuyen justamente a minimizar estas barreras en el ámbito de la enseñanza. Por lo tanto, dijimos que por un lado la educación inclusiva busca justamente minimizar esas barreras. Pero esas barreras no solamente tienen que ver con aquellos estudiantes que sabemos que son más desfavorecidos porque provienen de ciertos contextos más vulnerables, sino que esto tiene que ver también con todas y todos. Es decir, no se asume que solamente quienes de alguna manera vamos a considerar como aquellos estudiantes que tenemos que apoyar, son aquellos que a lo mejor han sido excluidos por razones, ¿cierto?, educativas, por el contexto donde vienen también, y bueno, todas las variables que influyen justamente en conductas que incluso podrían llegar a la discriminación, sino que también tienen que ver con todos los estudiantes, ¿ya? No solamente justamente con aquellos, ¿ya?, que nosotros podríamos considerar o que las políticas institucionales consideran como prioritarios. Y la idea es que busquemos maximizar justamente esa presencia, esa participación y aprendizaje, ¿ya?, en el aula, a través justamente de la transformación de los mecanismos de inclusión, en la medida que nosotros valoramos esa aula diversa, valoramos esas diferencias culturales, incorporamos esos contextos a nuestro currículum, ya no solamente ese currículum declarado que nosotros construimos o elaboramos desde nuestro saber experto, sino que también ser capaces de poder recoger esos contextos diversos desde donde provienen nuestros estudiantes, y a partir de allí poder engarzarlo con los aprendizajes que nosotros les vamos a proponer a nuestros estudiantes. Y eso implica, por supuesto, llevar hacia el campo de las innovaciones en la docencia para que podamos responder a la diversidad. Sabemos que este trabajo no es fácil, como bien lo decía Viviana, sino que esto, efectivamente, lo que estamos comentando ahí, en la sesión de hoy, tiene que ver con un propósito, que es un inicio de un camino, ¿ya?, que no necesariamente vamos a considerar que por el hecho de que a lo mejor nos vamos a formar en esto, significa que es todo lo que hay que hacer. Sabemos que hay ciertas condiciones que también la institución debe proveer. También el apoyo justamente a los docentes, de eso también somos muy conscientes, y por ese motivo también estamos promoviendo este tipo de actividades para que efectivamente uno pueda avanzar realmente hacia allá, ¿ya? Sin embargo, un poco la expectativa en este taller es poder vislumbrar desde nuestros espacios y considerando esas condiciones en las cuales nosotros desarrollamos nuestra docencia, qué cosas de nuestra propia práctica podemos ir modificando en pos justamente de una docencia mucho más inclusiva.
A continuación, vamos a desarrollar una actividad de pequeños grupos, de tal manera de que podamos responder a una pregunta que tiene que ver justamente con lo que comentaba recién. En el contexto de su enseñanza remota, porque no olvidemos justamente que este taller se inserta también en ese contexto, ¿qué barreras podrían dificultar la participación y el aprendizaje de mis estudiantes? Creo que ustedes señalaron justamente algunas nociones generales de lo que entienden por prácticas inclusivas recientemente en la lluvia de ideas, en la nube de palabras, y la idea es que ahora podamos identificar cuáles son esas barreras que dificultan esa participación y también el aprendizaje de todas y todos. La idea justamente es que nos podamos reunir en grupos pequeños, podamos conversar durante 15 minutos y la idea es que las ideas que vayan surgiendo las puedan colocar en un tablero de Padlet. Es una aplicación, no sé si todos y todas las conocen, pero se las vamos a mostrar a continuación. Les voy a dejar de compartir mi pantalla ya para darles el enlace a esta aplicación. Por aquí se las copio. Y la idea es que los vamos a dividir ahora en grupos pequeños. Ahí está. Entonces, cuando ustedes entran a esa aplicación, de hecho les voy a compartir cómo eso se visibilizaría. Bien. Ahí está. Entonces, ahora sí, les comparto. Ahí está. Ustedes van a ver esto, ¿ya? Y ahí está la pregunta, en todo caso, ya que la saqué de la presentación, la tienen ahí, en el contexto de mi enseñanza remota, qué barreras podrían dificultar la participación y el aprendizaje de mis estudiantes. Entonces ustedes tienen un más ahí al costado inferior derecho, ustedes cliquean y les aparece una nota adhesiva, ¿ya? Entonces, ahí les da la opción de poner un título y después completarlo justamente con sus ideas. Por lo tanto, nuestra sugerencia es que ustedes puedan colocar en el título los nombres justamente de quienes van a participar en este grupo. Por ejemplo, Nora, Andrés, Rafael, por ejemplo. Y luego, justamente, acá van a ir completando justamente con las ideas que vayan surgiendo en la discusión. Ustedes se van a dar cuenta de que después va a quedar un tablero con esas notas adhesivas de todos los grupos que participaron justamente en esta actividad. ¿Ok? Entonces, les dejo de compartir la pantalla. Y vamos a proceder justamente a dividirnos en grupos pequeños. Vamos a crear las salas. Por ahí Juan dice que tiene un conflicto, ¿ya? Con el dispositivo, ¿cierto? En el que está Juan, ¿ya? Igualmente, ya, se va a cambiar justamente de PC. Perfecto, sí. Bueno, estas son quizás cuestiones también que nosotros no las anticipamos también porque esperamos que tenga un rango de sorpresas esto también en relación a lo que vamos a hacer en el taller, pero por cierto que claro, se corre el riesgo justamente de pillar a alguien que no está preparado. Lo ideal también es que estas mismas actividades, como ya nos han dicho en otros talleres, efectivamente las pueden ustedes realizar con sus estudiantes. Como dice Sandra, efectivamente es una aplicación gratuita. Por cierto, como todas estas aplicaciones, tiene una versión de pago y una gratuita, pero con la versión gratuita perfectamente se puede hacer la actividad que vamos a realizar ahora. Entonces, vamos a generar, veamos, ya, generamos 8 grupos. Vamos a colocar ahí los 15 minutos. Igual les voy a enviar un aviso preliminar. Entonces, efectivamente vamos a iniciar estas sesiones y nos vemos en 15 minutos más. Recuerden ir completando justamente ahí el Padlet. Pueden jugar ahí, si lo quieren borrar, ¿cierto? La nota adhesiva también tiene el basurerito ahí para que lo borren, agregan otra, en fin. Y volvemos en 15 minutos. Ahí les va a aparecer el cartelito en la pantalla para que se puedan unir a su grupo respectivo. Muchas gracias por la participación. Estábamos mirando el
el Padlet, y está muy diverso, muy nutrido, ¿ya? Y bueno, la idea justamente es comentarles ahora, o ir comentando a partir de lo que ustedes trabajaron, qué cosas nosotros encontramos ahí en el Padlet. Entonces, les voy a mostrar cómo quedó. Ahí lo estamos mirando. Vivi, no sé qué te parece. ¿Estás por ahí? Perdón, estaba con el micrófono silenciado. Perfecto. Es súper interesante. En realidad, aparecen varias cosas en común, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la conexión, con la accesibilidad, con las cámaras apagadas, ¿no? Pareciera que cuesta pensar en inclusión en un contexto virtual de aprendizaje. Quizás sería interesante preguntarles a los participantes si es que les parece, o si pudieran destacar algo a partir de esta dinámica, alguna idea central con la que se hayan quedado a propósito de la dinámica, ¿no? O algo que quisieran destacar. Pueden desbloquear su micrófono, cualquiera que quiera participar y contar, destacar un poco de todas las cosas que hablaron acá, la inexperiencia en contexto RT, ponen por ahí, diversidad, las características de los estudiantes, que no todos pueden estar en pantalla. No sé si alguien quisiera participar y comentar un poco cómo fue la actividad grupal. Oye, sí, dos cosas. Leonardo Gaete de la Facultad de Medicina. Así en términos muy globales, veo que esto de las cámaras apagadas, los accesos a los medios tecnológicos y las diferencias sociales, obviamente económicas, probablemente materiales, hacían que el estudiante mejor apague la cámara cuando sale un estudiante con una tremenda casa detrás y otro que le da vergüenza mostrar la casa pequeña. Evidentemente el joven o la joven que esté en condiciones de hacinamiento va a preferir mantener su identidad en reserva y no exponerse a ser objeto de, no sé, de crítica o sufrir una suerte de vergüenza pública. Entonces ahí uno se explica esto de la gran cantidad de cámaras apagadas, los accesos, es todo producto de lo mismo, o sea, diferencias sociales y económicas demasiado distantes, digamos, son los que obligan a estas estrategias que tuvieron los estudiantes. Muchas gracias, Leonardo. ¿Alguien más que quisiera tomar la palabra de lo que comentaron acá, de lo que fue la actividad? A propósito de lo de las cámaras apagadas, ya creo que en otra actividad también lo conversábamos, pensando en lo que planteaba Leonardo, no sé qué piensas, Vivi, pero hay distintas como hipótesis al respecto, pero la que aparece con más fuerza justamente es la que señala Leonardo. Otra de las cosas que también quizás puede que tenga en parte mito tiene que ver con la participación justamente de los estudiantes, ¿ya? Y sobre todo cuando nos fijamos en el trabajo autónomo que realizan, ¿ya? A mí también me ha ocurrido justamente que por ahí lo comentamos también en otro taller, que en estas actividades de grupos pequeños, también con estudiantes con los cuales sienten mayor cercanía y confianza, tienden a encenderla, ¿ya? No siempre, pero pasa. Yo me he encontrado justamente con que conozco recién al estudiante cuando me enfrento a un grupo pequeño justamente y claro, y es verdad lo que dice Leonardo, o sea, en el fondo uno no está en el espacio protegido justamente de una aula que de alguna manera garantiza la equidad para todos, sino que uno está en su casa. Por lo tanto, igual también es natural que justamente uno quiera proteger esa intimidad, como lo señala Leonardo. No sé qué piensa Phoebe. Pienso en la tensión, a propósito de que durante algún tiempo también se pensó en la docencia virtual y desde las plataformas como una manera de democratizar el conocimiento y el acceso fundamentalmente. Y pienso en esa tensión, democratización versus
intimidación, porque de alguna manera el espacio protegido del que estás hablando, Pablo, o el que podría vivir un estudiante en un grupo pequeño o entre conocidos, aquí pareciera que, sobre todo al comienzo, esas condiciones no se dan. Entonces, claro, cuando lo conversábamos en otro taller, parecido a este, pero con secretarios de estudio y con jefes de carrera, nos comentaban que la experiencia, tal como dice Pablo, las experiencias de cierta intimidad y cuando efectivamente se ha logrado que los estudiantes se abran y prendan sus cámaras y interactúen, es cuando se garantiza esa protección en grupo pequeño. Y quizá de ahí haya, o a partir de estas experiencias, estén la fuente de aprendizaje, ¿no? Respecto de qué potenciar y qué evitar, sobre todo en los primeros años, donde el componente timidez, falta de autonomía, etcétera. O sea, las características de un estudiante en el primer ciclo probablemente requieran un tipo de intervención y un tipo de plataforma, un tipo de formato diferente quizá a los años posteriores. Y quizá nuestra reflexión debiera ir en esa línea, ¿no? Siendo muy conscientes de que un estudiante requiere proteger su intimidad y sentirse cómodo, ¿no? Y no invadido. Absolutamente. Y bueno, y la diversidad en todo sentido, porque si bien, claro, esta transformación que nadie esperaba, que estamos teniendo tanto en nuestras prácticas de enseñanza como en el aprendizaje, algunos estudiantes han resultado favorecidos y así lo han manifestado, como también en algún momento conversando justamente con Maribel, comentaba a propósito de los estudiantes en situación de discapacidad, pensando que tenemos una ciudad que no está condicionada en todos lugares para que efectivamente una persona con discapacidad se traslade a diario, Transantiago, metro, en la universidad, a la universidad se ha visto favorecida. También por ahí no había querido mencionar algunos acá porque hay muchas buenas ideas acá que aparecen acá, pero por ejemplo aquí lo que menciona justamente Isabel, Patricia, Juan y Juan Luis, ahí habla justamente de estudiantes con Asperger, y ese también es otro grupo que le ha favorecido justamente esta instancia, ya en ese sentido. ¿Ya? Pero claro, todo tiene sus matices y por ese motivo es importante estar atentos justamente a esta diversidad que está presente en el aula. Un último punto para ir avanzando. Bueno, esta sistematización que ustedes tienen acá, todos la pueden observar, ¿cierto? O sea, yo sé que hay muchas cosas que a lo mejor podríamos comentar, no tenemos el tiempo para esto en este minuto, pero eso va a quedar ahí. Y es muy probable, no estoy tan seguro, ¿cierto? Pero cuando ustedes creen su cuenta, si es que quieren crear una cuenta en Padlet, debería aparecerles también este tablero, que a mí me ha pasado con otras actividades en las que he participado, yo como asistente, y me queda guardado justamente esos Padlet que me comparten. Así que esto también puede nutrir también su reflexión y su propia docencia. Parece que habían algunas preguntas ahí en el chat. No sé si... Un comentario interesante. ¿Comentarios? Perfecto. Que no las veo en este minuto. Bien. Entonces, vamos a continuar justamente con... bueno, y muy como dice Sebastián, ahí sí que se puede descargar en PDF también. En PDF queda muy bien sistematizado, ¿ya? Si ustedes lo trabajan con estudiantes, uno puede subir a cursos, compartirlo, y eso es un recurso también de aprendizaje para todos. Y lo importante tampoco es un detalle lo que les pedí, que pudieran colocar sus nombres, a propósito de la anonimización, que por ahí hablábamos hace un rato atrás. Efectivamente, una de las cosas que también ha cambiado en docencia remota, que ha ayudado sobre todo a los profesores y profesoras que son menos memoriones, es saberse el nombre de los estudiantes, ¿ya? Entonces tenemos que aprovechar también esa oportunidad. Me acuerdo que en una semana de la docencia, no sé si Fran se acordará, creo que fue la del año pasado, también un profesor hizo una exposición justamente donde uno de los puntos importantes tenía que ver que el estudiante, tenemos que sabernos los nombres de los estudiantes, no pueden ser anónimos. Entonces en ese sentido también tenemos que aprovechar la tecnología justamente para poder reconocer esa identidad. Bien. Pablo, ¿sí? Juan Silva plantea que tiene dudas respecto de una afirmación nuestra, respecto de que nadie esperaba este especial tipo de educación, ¿no? Dice, hace tiempo que algunas universidades se preparaban para este tipo de educación y por otra parte algunos estudiantes ya lo planteaban como posibilidad. Yo creo que tú hacías referencia a cómo lo hemos vivido nosotros como institución, Exactamente. ¿no? No estábamos preparados. Por ahí, claro, por ahí algunos lo manifestaron justamente en el Padlet, cuando hablaron del contexto, creo que, claro, fue Cristóbal,
Marcela, Isabel, Leonardo y Sebastián. Hablaron de la inexperiencia en contexto ERT, que en el fondo es enseñanza remota de emergencia, que no es una enseñanza a distancia tradicional, que es cierto que la universidad también hace años que ha avanzado en esto y estamos en ese camino. Pero quienes trabajan en esto, en enseñanza a distancia y remota, puede que haya algún asistente ahí que trabaje en eso en particular. Para preparar un curso necesitas mucho tiempo para poder desarrollar objetos de aprendizaje, actividades autocontenidas, e incluso en la enseñanza virtual son pocas las interacciones sincrónicas que hay en la enseñanza virtual tradicional. ¿Ya? Lo que se privilegian son las actividades asincrónicas que uno hace autónomamente, pero para eso uno tiene que crear recursos que se puedan trabajar de manera autónoma y eso toma tiempo. Entonces, claro, esa enseñanza tradicional es cierto que es algo que se viene trabajando hace tiempo, pero de golpe y borrazo llegamos a esto sin esperarlo y por eso hay algunos que hablan de que esto en realidad no es enseñanza virtual tradicional, sino que es una enseñanza remota de emergencia. Eso es. Así que muchas gracias por el comentario. Bien. Continuamos entonces con la última parte ya que nos va quedando de esta presentación y tiene que ver justamente con comentarles algunas ideas en torno a estrategias justamente para abordar una docencia inclusiva, que en parte ustedes ya las fueron planteando y desarrollando. Están ahí muchas de ellas también expuestas tanto en la lluvia de ideas como en el Padlet. Se destacaba mucho el tema del trabajo colaborativo, el trabajo en grupo, por ejemplo, la actividad que tuvimos ahora también y trabajándola con nuestros estudiantes, porque efectivamente la docencia inclusiva no tiene que ver precisamente con una especie, ¿cierto?, de educación diferenciada, ya que eso muchas veces se piensa de que efectivamente eso es así, pero tiene que ver esencialmente tampoco con la figura del estudiante en particular, sino que con las condiciones en las cuales justamente acogemos a los estudiantes y cómo participan en nuestras actividades de aprendizaje. Por ese motivo, como se señala justamente en esta cita, ¿cierto?, se propone extender lo ordinario a todo el alumnado, en lugar de ofrecer acciones adicionales o diferentes a determinados estudiantes. Es decir, ¿cómo eso lo logramos? Se logra, ¿cierto?, desde el diseño. Ustedes seguramente ya más de alguno escuchado hablar de este enfoque de diseño universal, justamente, que se plantea también en la política de equidad e inclusión, y se habló justamente en el panel de ayer, y que tiene que ver con que en la medida que uno el currículum lo diseña y el programa lo piensa para la diversidad, no es necesario justamente estar haciendo grandes cambios en torno a buscar justamente soluciones ad hoc para aquellos que a lo mejor necesitan otras vías justamente de poder dar cuenta de su propio aprendizaje. Como por ejemplo, bueno, y de hecho esto del diseño universal viene del campo de la arquitectura y del diseño, que es decir, que es mucho más costoso modificar un edificio que no fue pensado para la diversidad que me refiero a colocarle un ascensor justamente a un edificio que no tiene justamente, o no tuvo planteado en el diseño tener un ascensor, a otro que efectivamente desde un principio sí lo tiene. O sea, en términos prácticos es mucho más costoso hacerlo de esa manera, si es que uno lo piensa desde el diseño. Entonces, como por ejemplo lo vemos en la figura, ahí tenemos las escaleras, que claro, nosotros podríamos pensar de que las rampas son para personas con discapacidad, pero no necesariamente es así. Es decir, las bicicletas también, o sea, todos se ven favorecidos y todos aquellos que a lo mejor prefieran justamente usar un carrito, si uno va con un carrito, entonces eso facilita la vida no solamente a las personas en situación de discapacidad, ¿ya? Por ese motivo, en la medida que uno tiende puentes justamente en su docencia, también facilita el hecho de que podamos tener una respuesta, en este caso, mucho más proactiva a la diversidad. Entonces, pensando justamente en esta idea, vamos a comentar algunas estrategias que nosotros podríamos implementar, pero esto lo vamos a hacer a través de preguntas, en la medida que nosotros también, estas preguntas nos sirvan para reflexionar qué cosas podemos ir implementando. Quizás algunos de ustedes pueden ir comentando justamente algunas experiencias relativas a esas preguntas, porque es muy probable que alguno o alguno de ustedes ya lo esté haciendo, de tal manera justamente de poder enriquecer, en este caso, este taller y que esas experiencias también puedan ser compartidas con otros de los asistentes que están acá. Por ejemplo, el tema de la información, ¿ya? Nuestras estrategias de enseñanza incorporan alternativas que permiten la diversificación en la entrega de la información, tanto visual como auditiva, como audiovisual, favoreciendo así la accesibilidad y comprensión de la información.
Nosotros tuvimos una actividad en el primer semestre, les vamos a pegar ahí el link de esa actividad luego, justamente que tenía que ver con orientaciones para la accesibilidad tanto en textos escritos como en las presentaciones en PowerPoint, ¿ya? Y ahí también van a poder justamente encontrar algunas orientaciones de cómo hacerlo mejor, pero de alguna manera ya favoreciendo el tamaño del texto, también la incorporación de imágenes que vayan reforzando justamente lo que aparece en lo textual, como lo podemos apreciar justamente en esta misma lámina. También vamos a aportar justamente a poder diversificar esas formas de expresión. Otra cosa que ustedes señalaron justamente por ahí, ya tenía que ver con el tema de la retroalimentación formativa o de la evaluación formativa. Efectivamente es una práctica inclusiva per se, en el sentido de que, claro, probablemente cuando nosotros estamos pensando en una visión, ¿cierto?, de universidad selectiva, en donde uno asume de que el estudiante en realidad que entra es porque en realidad sabe todo lo que debería saber para llegar a la universidad, entonces basta con que yo haga pruebas, ¿cierto? Y con eso, de alguna manera, el estudiante se autorregulará. Claro, por cierto que aquellos que no tienen justamente o no tuvieron esa oportunidad, y sobre todo pensando en la diversificación del aula universitaria en la actualidad, nosotros podemos encontrar de que hoy más que nunca la necesidad de retroalimentación es transversal. Y no solamente es algo que se ha visto ahora en este contexto de enseñanza remota, sino que es algo que siempre ha sido así. Entonces, en la medida que nosotros le entregamos esa retroalimentación formativa, también, por un lado, ¿cierto?, escapamos un poco por ahí especies de preocupación exclusiva por la calificación y lo llevamos al plano del aprendizaje. Cuando hablamos de retroalimentación, la discusión generalmente se va a centrar allí y es probable que las conversaciones a lo mejor con nuestros estudiantes ya no van a ser o no tengan que ver tanto o exclusivamente con las notas, con las décimas, con el sistema de calificación, sino que probablemente las preguntas que nos vengan de vuelta tienen que ver con cuestiones profundas que nosotros estamos proponiendo en nuestras prácticas de aprendizaje. Otra idea justamente, que también proviene de este enfoque de diseño universal, es que nosotros también en el transcurso de nuestras clases proveamos de distintos medios de representación del conocimiento. Imágenes, movimientos, esquemas, video, fotografía, material físico y o manipulable, etc. Es decir, tenemos que apostar a la multimodalidad, no quedarnos solamente con la idea de un enfoque letrado, que si bien es cierto, la escritura es importante, pero no es el único medio que nos permite justamente poder aproximarnos al saber. De hecho, cuando se habla de estrategias de comprensión lectora, por ejemplo, se habla mucho en la actualidad del tema del refuerzo, cómo otro tipo de dispositivos, otro tipo de medios, contribuyen al desarrollo de la comprensión lectura. Es decir, es muy positivo para la lectura, y la lectura académica en particular, abordarlo desde otros tipos de medios, ¿ya? Por lo tanto, si yo doy lecturas en relación con un tema, uno también podría buscar recursos audiovisuales que puedan ir complementando lo que aparece en esa lectura, ¿ya? Entonces, por ese motivo, en la medida que uno también diversifica las formas de representación desde el diseño de un curso, uno ya está dando condiciones de equidad e inclusión en el contexto de la asignatura. Y también, a propósito del reconocimiento de las identidades, también darle espacio justamente a los estudiantes para que tengan la oportunidad de por sí mismos resolver justamente problemas que tengan que ver con los desafíos reales de las disciplinas, ¿ya? Y ahí está la resolución, ¿cierto?, de problemas, también que fomenten la creatividad. A propósito justamente de lo que comentaba Viviana, esto de la normalización, de la nivelación, la idea justamente es potenciar que desde nuestros espacios, desde nuestras identidades, podemos sacar lo mejor de nosotros mismos, poniéndome en la perspectiva de los estudiantes, y nosotros como docentes también tenemos que empujar hacia allá, a que efectivamente eso ocurra. No sé si hay algunos comentarios ahí, Viviana, que yo no los estoy viendo ahora, que quisieras ahí comentar. Vivi, tu mic, tienes que abrirlo. Mil disculpas. Ahí sí. Digo que hay unos comentarios bien interesantes a propósito de lo que tú estás proponiendo como dentro del marco de estrategia. Comentario de Juan Silva es también de esta idea de que, bueno, lo voy a leer, dice, esta modalidad
se ha disminuido, o en esta modalidad se ha disminuido la posibilidad del docente de desarrollar sus habilidades histriónicas dentro de la clase, recursos que permiten enriquecer las explicaciones. Qué importante se ha vuelto enriquecer nuestro lenguaje escrito y oral. Y lo acompañan algunos deditos para arriba de Isabel Villanueva, y Juan Silva nuevamente dice, bueno, y de paso estimular estas habilidades en nuestros estudiantes de primer año. No sé si comentan esto porque probablemente ven como reñido esta idea de multimedios, ¿no? De generar o proponer esto que estás proponiendo tú, ¿no? De diversificar los medios. La pregunta sería, Pablo, si esta diversificación de medios estaría compitiendo con el desarrollo de estas habilidades oral y escrita. ¿Cómo lo ves tú? En general, cuando se habla de multimodalidad, ya, esto también apela a lo que se ve en la universidad, la diversidad de disciplinas. No sé si hay acá presentes ciertos representantes del campo del diseño, de las artes, de la arquitectura, por ejemplo, en donde uno puede darse cuenta de que los recursos semióticos son distintos. Es decir, por ejemplo, en el caso de un diseñador tiene que aprender a desarrollar una percepción visual en particular, ¿ya? Para poder comprender de alguna manera cuál es la estética que tienen los objetos en particular, ¿va? Viéndolo bien desde afuera. Entonces, reafirma de alguna manera las distintas características de las disciplinas, pero como lo comentaba recién, cuando se habla de la multimodalidad se plantea como un refuerzo, ¿ya? Como un refuerzo que permite justamente fortalecer otro tipo de lenguajes como el lenguaje letrado. La cultura letrada, ya, la verdad es que, claro, es una cultura que por supuesto, y eso se ha visto, quienes van a estar más cercanos justamente a esos capitales culturales son aquellos que tuvieron las condiciones, tanto en sus familias como en sus contextos sociales, de poder tener cercanía con la cultura letrada. ¿Ya? Sin embargo, quienes no necesitan justamente estos andamiajes, estos refuerzos. ¿Ah? Como decía, esto no quiere decir sustituir una cosa por otra, sino que efectivamente ir reforzándolo. Y la multimodalidad tiene que ver justamente con reforzar esas vías de acceso al conocimiento por diferentes medios. Todo se convierte justamente a la larga en un recurso para el aprendizaje. O sea, va justamente en esa línea, pero en particular, por ejemplo, aquellas disciplinas que promueven justamente un lenguaje visual, esto cobra un protagonismo fundamental y de alguna manera las lecturas contribuyen a un refuerzo de cómo uno prepara mejor ese ojo, esa observación que uno hace justamente de lo visual, pensando en ese tipo de disciplina. Por los comentarios me da la impresión de que el énfasis que están haciendo los participantes tiene que ver con echar de menos, ¿no?, el contacto que significa el cara a cara y el rol del docente y las habilidades histriónicas. Parece súper interesante, más adelante Leonardo Gaete dice, el doctor Boyd, no sé si lo estoy leyendo bien, o Boyd, cuando simulaba un infarto en plena clase, notable, nunca se me olvidaron los signos y síntomas. Yo creo que es interesante que empecemos a pensar que esa experiencia de la docencia presencial y estos elementos centrales y que no tenemos que perder, yo creo que tiene que ver con el vínculo humano, que tiene que ver con las condiciones actorales que supone la docencia, no debiéramos perderlas. Quizá la chance que tenemos es de ponerlo en un video, y ahí debiéramos, bueno, ahí todas las habilidades histriónicas y actorales, como decía recién, van a estar más que, digamos, en juego, pero quizá las plataformas nos permiten eso, no necesariamente debiéramos renunciar a la posibilidad de buscar distintas maneras de llegar a la explicación, digamos, a la simulación, al juego, al elemento lúdico, y como decía recién, al contacto humano. Y a propósito del lenguaje escrito y oral, como bien dice Pablo, se puede complementar con otros medios, pero tampoco debiéramos poder renunciar a eso, digamos, desde este modelo de retroalimentación formativa o evaluación formativa, darle la oportunidad al estudiante que se exprese por escrito. Bueno, en ciencias sociales el paper es mucho más familiar que quizá en las ingenierías o en otras disciplinas, pero no abandonar, digamos, la posibilidad de que el estudiante pueda, digamos, expresarse en forma oral y escrita con distintos soportes, digamos, ¿no? Entonces, me parece que el desafío, y esto lo planteo como un desafío, no como algo resuelto, ni mucho menos, es
cómo en estas plataformas no renunciamos, o a pesar de estas plataformas, no renunciamos a aquellas habilidades que constituyen la formación tal como la pensamos y fuimos formados y creemos que debiera existir, ¿no? Igual me salté varios comentarios más, pero hay un exactamente, ¿no? Cuando, o esto de este énfasis de decir, bueno, no, estamos perdiendo eso, ¿no? Alguien también, perdón, desde Horacio de Torres, hola Horacio, desde DUA también se plantea que el eje fundamental es el que tiene que ver con proporcionar múltiples formas de compromiso. Interesante ese punto, Horacio. Bueno, siguen enfatizando un poco el comentario de Leonardo, que dicen este tipo de recursos jamás se olvida, imposible, igual se pueden simular un infarto en vivo en la clase sincrónica, jaja. ¿Cómo olvidar las clases del doctor Miralles? Muchas gracias, etcétera. Bueno, esos son los comentarios, Pablo. Bien. Gracias, Vivi. Bueno, gracias igual por los comentarios. Bueno, efectivamente, a propósito, mientras conversaba, ¿cierto? Eso, Vivi, hay un concepto que es la literacidad, que es la manera de cómo uno se relaciona a través del lenguaje con el mundo. Y eso es muy variado, es decir, a propósito de la cultura letrada, otras culturas que utilizan otro tipo de mecanismos. Y me acuerdo de un proyecto que se hizo en la Araucanía, precisamente a propósito de la lectura, justamente con niños de la Araucanía. Y efectivamente una de las dificultades que tenían a la aproximación a la literatura tenía que ver con que ellos, su cultura principalmente es oral, la cultura mapuche justamente se caracteriza por eso. Y una manera de poder reconocer esa identidad, esa literacidad, esa forma de cómo la cultura mapuche se relaciona justamente con el mundo, tuvo que ver con que modificaron las actividades y en vez de pedir a los estudiantes justamente que leyeran, ¿ya? Que se enfrentaran justamente a un texto, que los contaran, que los narraran, que los escucharan, es decir, que usaran principalmente el soporte oral para llegar justamente al objetivo principal, que era la valoración de la literatura, principalmente, porque no se estaba logrando justamente por la vía tradicional, ¿cierto?, de leer un texto para una clase determinada y formular preguntas, ¿ya? Cambio la aproximación a través de contarse los cuentos, efectivamente. Entonces, eso también contribuye también a que se reconozcan justamente esas identidades, ¿ya? Bien. Continuando justamente algunas otras ideas a propósito de lo que comentaban recién, tiene que ver justamente con lo que ustedes ya señalaron y lo destacaron bastante, en la nueva idea se notó mucho, que es el trabajo justamente colaborativo entre iguales. Es un espacio mucho más protegido cuando uno formula una pregunta abierta, y esto se ha visto mucho en docencia remota, suenan los grillos, ¿ya? Porque de alguna manera, si uno no quiere exponer, ¿cierto?, su entorno, su casa con la cámara encendida, ¿cierto?, menos va a querer exponerse uno de manera, si es que uno no siente la confianza, ¿cierto?, necesaria como para poder responder en un espacio donde uno tampoco ve a los demás. Entonces, una manera de hacerlo es como, por ejemplo, en actividades que involucren justamente el trabajo entre iguales en grupos pequeños. Es un espacio mucho más protegido para que los estudiantes puedan participar. Por cierto, uno tiene que endamear bien esas actividades para que resulten bien. Otras ideas, por ejemplo, promover momentos protegidos, espacios de conversación, conocer la historia, los contextos de los estudiantes. Puede que efectivamente por ahí, a propósito justamente de las capacidades docentes, por ahí como mencionaban, a propósito de lo histrónico, también da pie para que uno pueda ir conociendo esos contextos, y en la medida que uno incorpora esos contextos en sus propias prácticas de enseñanza, eso hace de que efectivamente exista un mayor, por ahí lo señalaba Horacio, ¿cierto?, un mayor compromiso, ¿ya? Hay una palabra justamente en inglés que cuesta traducirla, ¿cierto?, pero habitualmente se la traduce como compromiso, que es el engagement, que tiene que ver cuando las actividades también me involucran a mí, tienen que ver con mi vida, con las cosas que me afectan, con mi identidad. Si nuestras prácticas de enseñanza tienen que ver con eso, también logramos una mayor motivación, un mayor compromiso justamente de los propios estudiantes. Por ese motivo es importante, y por eso se relaciona lo que acabo de decir con este otro punto, es que esas actividades de aprendizaje se contextualicen en virtud de los intereses, es decir, los intereses son parte significativa del aprendizaje, y el aprendizaje no son solamente los conocimientos que nosotros tenemos declarados en nuestro programa, sino que para que se activen esos saberes es necesario que yo los pueda vincular con esos intereses, ¿ya? Ahora, las circunstancias que estamos viviendo dan pie para que podamos abordar justamente con mayor tranquilidad de alguna manera, porque todos estamos viviendo la misma situación, este tipo de posibles intereses, dado justamente esta situación transversal por la cual estamos atravesando actualmente. Bueno,
espacios de participación colaborativa también, para que también los propios estudiantes puedan diseñar actividades o tareas, ¿ya? Uno puede proponer alternativas, ¿ya? Por ejemplo, algunos estudiantes, uno puede proponer en el diseño de una tarea que efectivamente puedan desarrollar, ya sea un trabajo escrito, ya sea una presentación, ¿ya? Una grabación, dependiendo del tipo, por supuesto, de objetivo de aprendizaje que nosotros tengamos. Eso es muy importante. Pero el tema es que el objetivo de aprendizaje se puede representar de diferentes maneras, no solo de una. Entonces, en la medida que nosotros exploramos y damos esas posibilidades y permitimos esos espacios de libertad para que el estudiante pueda decir cómo va a dar cuenta de ese objetivo de aprendizaje, también se afianza de mucha mejor manera este compromiso. Lo mismo que las opciones, ¿tá? Diferentes opciones que uno pueda justamente presentar para exponer o demostrar justamente lo aprendido, también contribuyen a aquello. Y por último, ofrecer ejemplos, ¿ya? O estrategias variadas a los estudiantes para estudiar un contenido, ¿ya? Esto, cuando uno ejemplifica, de hecho el ejemplo es uno de los recursos más importantes de la enseñanza en general. Por ejemplo, en escritura, uno de los principales recursos para mejorar la escritura o estrategias para mejorar la escritura de nuestros estudiantes tiene que ver con que nosotros les presentemos ejemplares bien escritos de lo que nosotros esperamos que nuestros estudiantes escriban. Si yo les pido un trabajo X, le puedo mostrar ejemplares anteriores, reconociendo justamente a los autores de esos trabajos escritos, bien escritos, en visión del docente, de trabajos anteriores, los presentamos como ejemplos. Y eso ayuda bastante para que los estudiantes puedan conocer las expectativas de lo que el profesor, la profesora espera de sus estudiantes en esta dimensión. Bien, nos está pillando la hora, Viviana, estamos justamente son las 5, yo sé que hay muchos comentarios ahí, no sé si quieres ir retomando algunos para que vayamos cerrando. No, yo creo que ya pudimos ver todo. Hay un comentario nuevo. Justamente Leonardo nos dice que nos tiene que dejar por un tema de horas, así que me quedo con lo que planteó Viviana, en el sentido de que pregrado debe ser un foco especial, o debe dar, perdón, un foco especial a los estudiantes de primer semestre de primer año. Bueno, sí, es una idea que sostenemos todos nosotros, ¿no?, del departamento de pregrado, y que estamos trabajando desde hace un tiempo no menor, y ahora con el desafío de una docencia remota, digamos, la exigencia aumentó, ¿verdad? Pero para eso estamos en esto. Muchas gracias por la participación, gracias por el chat, su participación en el grupo, ha sido muy nutrida para nosotros. Hay referencias, podemos enviarles el material. Bueno, los temas vinculados a la organización del taller, Pablo los maneja mucho mejor, pero todo el material sé que está disponible, ¿verdad, Pablo? Así es, se los podemos enviar justamente a sus correos, ¿ya? Porque tenemos ahí ustedes se inscribieron al principio, por eso también se les pedía esa información. Así que... Gracias, Isabel, por el comentario, dice que fue muy bueno el taller. Hay agradecimientos, los agradecidos somos nosotros. Excelente taller, gracias. Bueno, está el material, así que hasta la próxima, muchas gracias. Antes que se vayan, ¿cierto? Francisca Corbalán nos va a dar una información importante y yo les voy a pegar algunas informaciones ahí en el chat para que no se vayan todavía, por favor. Sí, unos minutitos también. Yo quiero agradecer a Viviana y a Pablo por el excelente taller, por la forma en que se dio la conversación, el diálogo entre todas y todos sobre este tema, que de alguna manera nos permite ir avanzando a cómo vamos generando una experiencia formativa en el marco, ¿verdad?, de la equidad y la inclusión. También agradecerles a todos ustedes por haber estado esta tarde, y les voy a pedir que puedan contestar una encuesta que está dispuesta en el chat, porque a partir de las valoraciones que ustedes hacen de esta instancia, nosotros también vamos pensando en cómo ir mejorando nuestras estrategias de acompañamiento docente. Y justamente a partir de lo que ustedes planteaban, de la importancia del primer año, les queremos dejar una invitación cursada a participar de un conjunto de actividades diseñadas especialmente para las y los docentes de primer año, ya que sabemos que este proceso de transición de la enseñanza secundaria a la educación superior es un proceso desafiante, y ha sido más en este contexto de docencia remota de emergencia. Todas estas actividades se inician, como les comenté, la próxima semana, y los detalles los pueden encontrar en la página de acompañamiento virtual. Pero de todas maneras, les quiero comentar que vamos a poder
tener un taller, vamos a tener 3 talleres y un panel la próxima semana, y la primera actividad es el 11 de noviembre a las 11:30, con un panel denominado ¿Qué nos dicen las y los estudiantes sobre su experiencia en primer año de la universidad en un contexto de docencia remota? Vamos a poder ahí conocer la voz de los actores a través de diferentes estudios, y vamos a tener la presencia de dos panelistas, así que los queremos dejar especialmente invitados a esta instancia y esperamos que nos puedan acompañar. Nuevamente, muchas gracias por estar en la sesión de hoy y que tengan una excelente tarde. Muchas gracias. Gracias, que esté muy bien. Gracias a todos y a todas. Chao.